Entonces, ¿tú me estás diciendo que Pedro escribió un Apocalipsis y nadie lo sabe? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 curiosidades bíblicas. Y no voy a estar sola, pues la hermana Rebequenda y la hermana Solterita también van a estar participando en este video. Así que si quieres seguir aprendiendo de estas curiosidades bíblicas, te sugiero que le den me gusta al video, active la campanita de notificaciones y me digas en la parte de abajo cuál de todas estas curiosidades te gustó más. Sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Sabías que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job y no el libro de Génesis como se cree? Aunque no se sabe quién fue que escribió el libro de Job, todo apunta a que fue Moisés. De hecho, se cree que el libro de Job fue escrito por Moisés porque tiene la misma forma de escribir de él. Aunque todavía no está comprobado al 100% si Job existió verdaderamente o solo fue un personaje ficticio quien fue creado para darnos una moraleja. A mí el libro de Job me gusta mucho porque castigaron a la esposa de Job por estar ahí dando lata. Y hay muchas mujeres cristianas que le están dando lata a su Job. Te van a castigar. El libro de Job me acuerda mucho a un ex que tuve que se llamaba Job y que Dios también lo castigó por no casarse conmigo. ¿Sabías que el libro de Salmos era considerado el himnario de Israel? Pues obviamente en esos tiempos no tenían adoradores modernos, así que iban al libro de los Salmos y de ahí cantaban. De hecho, la iglesia primitiva, antes de empezar a leer un rollo, cantaban salmos. Tú ves, no lo dije yo, lo tenía que decir tú. Por eso que yo siempre le digo a la gente que lo único que nosotros como cristianos tenemos que consumir son los himnarios. Lo que pasa es que ahora usted tiene a Baraco, a Gilson, a Deprimido, Redimido, Descarriado, toda esa música secular, música del mundo que no edifica el cuerpo de Cristo. Lo único que usted tiene que consumir es el himnario, los salmos de la Biblia. Y si usted es dominicano y conoce el himnario de Gloria y Triunfo también. Yo siento que los únicos salmos que deberíamos de estar cantando como cristianas solteras son los salmos de Iván Kraft. Digo, porque está soltero. El día que se case yo no canto más himnario. ¿Sabías que, de acuerdo a Génesis capítulo 7 versículo 6, Noé tenía 600 años cuando terminó el arca? Noé tenía 600 años para terminar el arca. Y tú eres jovencito y ni siquiera le puedes dar like a este video. Y tú eres tan jovencito y ni siquiera puedes enamorar a una sierva. Tú eres tan jovencito y cuando te mandan a hacer la cosa le dices a tu mamá: no, yo estoy cansada, mamá. Noé tenía 600 años y hizo muchas cosas y mírate a ti. ¿Sabías que existe un Apocalipsis escrito por Pedro pero no fue incluido en la Biblia? Aunque este libro era muy respetado por la comunidad cristiana en los tiempos de antes, o sea, los cristianos primitivos, no fue incluido en la Biblia actual, pues hay una gran discrepancia entre el Apocalipsis que tenemos en la Biblia y este. De hecho, en el Apocalipsis de Pedro hay descripciones detalladas del cielo, el infierno y las torturas que existen en el infierno. Está bueno que usted encuentre el Apocalipsis de Pedro y usted lo lea para que usted vea la candela que usted va a coger en el infierno, pecador. No, eso del cielo y el infierno me da muchísimo miedo porque estoy soltera, imagínate. ¿Cómo me vas a mí a estar hablando de que me voy para el cielo, me voy para el infierno si todavía no me he casado? Déjame primero que yo goce de eso y después mándame para donde vos querás. ¿Alguna vez te ha preguntado cuántos libros hay en la Biblia? Bueno, de acuerdo al Tanaj, que es la Biblia hebrea, solamente hay 24 libros. De acuerdo al Antiguo Testamento que consultan los protestantes, solo hay 39 libros. Para los católicos hay 73 libros y para los católicos ortodoxos solo hay 50 libros en la Biblia. Para mí y para los verdaderos cristianos que están por ahí, la Biblia solamente tiene 66 libros. Dije que hay más, dije que hay menos, eso es mentira. 66 y ya. Bueno, para mí la Biblia solamente tiene 2 libros, que es Cantares de los Cantares porque habla del idóneo y pues Génesis porque Dios creó a la mujer de la costilla del hombre y yo soy tu costilla, baby. Bueno chicos, este ha sido el video por el día de hoy. Si te gustó no te olvides darle me gusta, suscríbete al canal y coméntame en la parte de abajo cuál de estas curiosidades te encantaron más. Dios bendiga a la hermana Rebequenda, Dios bendiga a la hermana Solterita y esto va a ser hasta la próxima.